Martes 15 de junio. La fe de Abraham. Primera parte. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Este versículo continúa siendo una de las declaraciones más profundas de todas las Escrituras. Ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, la de la justificación solo por la fe, y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en Romanos. Todo esto ayuda a comprobar que, desde el Edén en adelante, la salvación siempre fue de la misma manera. El contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham al creer en la promesa de Dios de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que a simple vista hacían que esa promesa fuese imposible. Es el tipo de fe que es consciente de su absoluta impotencia. El tipo de fe que exige una entrega completa del yo. El tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor. El tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fue la fe de Abraham y le fue contada por justicia. ¿Por qué la Biblia dice que le fue contado por justicia? Abraham era justo en el sentido de la justicia de Dios. ¿Qué hizo poco después de que Dios lo declarara justo, que nos ayuda a entender por qué se le atribuyó esta justicia, a pesar de lo que él era en realidad? Aunque la vida de Abraham fuera una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas. ¿Te suena conocido? Todo esto nos lleva al aspecto esencial, y es que la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita, una justicia que se nos imputa, para usar un término teológico elegante. Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham, y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a Él con la fe de Abraham. Romanos 4:16. Vamos a leer Romanos 4:1 al 7. Analiza el contexto en el que Pablo utiliza Génesis 15:6. Reflexiona con oración sobre esos versículos y escribe con tus palabras lo que crees que te están diciendo. Romanos 4:1 al 7 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Este mismo pacto dado a Adán le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. Gálatas 3:8 y 16. Y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta la fe que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue:
oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Patriarcas y Profetas, página 387. Lección para el día martes 15 de junio. La fe de Abraham, primera parte. Desde el inicio del pecado, cuando fue necesaria la salvación, la forma de redimir al pecador es la misma, a través de la fe. Es común para muchos cristianos pensar que en los tiempos antiguos, antes de Cristo, la humanidad se salvaba a través de las obras o de la obediencia, siguiendo los ritos dados por Dios y sacrificando diariamente para el perdón de sus pecados. No obstante, esta interpretación se encuentra lejos de la realidad bíblica. Si bien Dios estableció un orden ritual, este no tenía el propósito en sí mismo de salvar a los pecadores que lo siguieran correctamente. Más bien, el propósito de los ritos era permitir visualizar, a través de la fe, la salvación que Dios estaba por ofrecer en el futuro a través de su siervo sufriente. Por ello, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Notemos que la justicia de la que aquí se habla no fue un fin natural de Abraham. La Biblia no dice, y fue justo Abraham. La Biblia afirma que fue la fe del patriarca la que permitió que fuese tomado en cuenta como un hombre justo. Desde la entrada del pecado, Dios ha diseñado la salvación a través de la fe. Somos incapaces de alcanzar justicia propia. Por ello, Dios cuenta su justicia en nuestro favor cuando decidimos creer en su salvación. Es aquí cuando la gracia cubre nuestra injusticia y el amor envuelve al pecador, salvándole de su miseria. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Matutina Reflejemos a Jesús, página 252. Ahora, convendría hacernos una pregunta. ¿La fe de Abraham era realmente la fe de Abraham o era la fe de Jesús? Toda la Biblia es una revelación del carácter de Dios, y en cada historia de un personaje bíblico, sea hombre o mujer, que haya vivido para gloria de Dios, necesitamos ver a Cristo. Todas las cosas buenas que se escribieron de Abraham, incluyendo su fe y sus obras que evidenciaban esa fe firme, en realidad no era de Abraham, le pertenece a Cristo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cristo puso en Abraham la fe de él, la fe de Cristo. Abraham solamente se dispuso a hacer la voluntad de Dios, y de esta manera entonces el Señor puso en el corazón de Abraham el querer y el hacer por su buena voluntad. Concluimos, pues, que la fe de Abraham no era propia, era la fe de Jesús, y por esa fe de Jesús, Abraham fue declarado justo. Sin embargo, si Abraham no hubiera recibido la fe de Jesús, no hubiera podido vivir lo que vivió, ni ser el hombre que fue. Todos los méritos son de Cristo,
Y Abraham vivió para gloria de Dios porque aceptó el regalo, aceptó la presencia de Cristo en su vida. ¡Qué bonita lección!